lo que quería decir también es lo siguiente, de que mi sentido pésame y de cierta manera mi total empatía para aquellas personas que se han visto afectadas con los acontecimientos que han sucedido en las últimas 48 horas. De verdad que no quisiera estar en esa posición. De todo corazón espero que ojalá una situación de estas no se vuelva a pasar. Si usted ha sido uno de los afectados y está considerando o piensa que quizás se ha perdido todo, recuerde que la vida es mucho más valiosa, no es solo dinero, no son solo activos digitales. Busque ayuda, hable, por favor, hable, porque pues de eso se trata. La vida continúa y la vida es mucho más maravillosa. Definitivamente mi total empatía para aquellos que se vean afectados o se han visto afectados por lo que ha pasado. Bueno, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hacer es un live, como decía, para hablar un poco acerca de lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Lo considero importante, pienso que agrega valor, que es un espacio para aprovechar, para educar, para debatir, para exponer, sin obviamente emitir un juicio, porque uno no es quien para emitir un juicio. Vuelvo a repetir, el polvo va a tomar meses en que se asiente y la verdad solo lo saben los que están allá realmente arriba. El resto es lo que uno va a leer. Entonces tratemos de pronto de, lo que vamos a hacer es ver unos hilos de información, vamos a exponer cómo creemos que se han dado los hechos y los posibles efectos que pueda llegar a tener definitivamente en esta tecnología, en la criptoindustria. Finalmente, para entrar y compartir, esto es una industria nueva y como en cualquier sector tecnológico nuevo, en una industria nueva, sucedió en real estate, sucede en las acciones, sucede en los otros activos, sucede en la bolsa, ¿ok? Hay unas sacudidas impresionantes, quizás a veces generadas por cisnes negros, como se llaman, y quizás estemos ante la posibilidad de uno. Pensábamos de que este año no iban a suceder más maravillas, de que ya estaba entrando diciembre. Vimos varias plataformas colapsar en verano, supuestamente respaldadas, centralizadas. Hablamos de Voyager, hablamos de Celsius, sí. Quizás BlockFi también se vio por ahí, BlockFi se vio también involucrada en algo y vimos una hecatombe. Y también vivimos pues el colapso de una moneda en el top 10 del CoinMarketCap, una criptomoneda algorítmica, sí, este token de Terra Luna, que dejó literalmente a muchísimas personas en la calle por estar en el top 10 y más definitivamente pues por el crecimiento que tuvo. Leí esta mañana, escuchaba a Hutchinson, la persona detrás de Cardano, y dice que más vale ser como la tortuga, lento pero seguro. Bueno, hay de todo para compartir. Bueno, vamos a compartir dos cosas. La primera, una serie de publicaciones y de información que creemos quizás nos ayuden a entender un poco la dinámica de lo que ha sucedido. Hemos tratado de organizarlos de una manera como para manejar una cronología y también vamos a seguir un hilo quizás de una conversación muy importante que tuvo lugar en Twitter, donde se revela la información de lo que pasó paso a paso y vamos a ver ciertas fuentes, vamos a analizar de cierta manera el alcance, las diferencias, qué hubo de bueno, qué no hubo de bueno respecto al tema tecnológico, porque hay que rescatar también algunas cosas y finalmente pues quizás lo que se pueda venir y números y cifras y demás, ¿ok? Entonces, bienvenidos todos, gracias a los que están conectados aquí en la sala y los que se conectaron en el live. Bueno, entonces, vamos a comencemos por compartir de cierta manera así esta primera imagen, que este es el resumen de estos últimas 24, 48 horas. Dice aquí, pues, esto es Bloomberg. Ahora, recientemente que postea, bueno, subida y caída. Recordemos que FTX nace hace tan solo 2, 3 años, en el 2019, por amor de Dios, 3 años. El resumen serían estos 5 pasos. Se filtra el balance, la hoja de balance, la que las empresas protegen sí o sí. Se filtra, ahorita vamos a ver qué pasó, qué se vio, ok, se filtra esa información. Empieza obviamente en ese momento su contraparte más grande, que es Binance, su otro exchange de categoría, toma una posición, ya vamos a hablar acerca del tema, toma una posición, la posición es obviamente preventiva, en la manera, como lo veo yo, es simplemente negocios, no estamos hablando de que no, es negocios, y los negocios enseñan, y si usted no aprende de lo que ha vivido en el pasado, pues está condenado a perder toda la vida. Binance sufrió una situación similar hace pocos meses con Luna y Binance dijo, vamos a tomar una decisión diferente, y pues entonces habla de liquidar posiciones es vender obviamente el balance que tenía al ser un socio que respaldaba a ese gran exchange, a FTX. Entonces, hay obviamente, tira y afloja, conversaciones, no conversaciones, sobre todo publicaciones, se siente de cierta manera que el ambiente se pone pesado, por así decirlo.
a lo cual responde FTX y dice, nuestros activos están bien. Y aquí hay un tema bien importante que ahorita vamos a hablar. Todo está bien. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Todo está bien, usted tranquilo, usted acuéstese a dormir que mañana ni voy a estar ni va a estar lo que estuvo. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ha escuchado? Entonces todo está bien y pues realmente si hay algo maravilloso acá y por eso me parece súper importante esto es de que estamos hablando de tecnología blockchain. Sí, y esta tecnología fue inventada en los años 80, no Bitcoin la trajo, Bitcoin la hace popular, porque involucra por primera vez las finanzas y el peer-to-peer descentralizado. ¿Y qué pasa? Pues en blockchain lo que está en blockchain está, lo que no está es palabras, ¿no es cierto? Son palabras y pues al constatar eso, de cierta manera, pues se ve que no, hay ciertas diferencias en lo que ellos dicen y pues entonces se empiezan a vender, el pánico corre y definitivamente en cuestión de horas, el que dijo tener, el que decía tener no tiene y tiene menos de lo que dijo porque cae y se somete a una presión de venta extrema y como son negocios, pues también hay aquí algo muy bonito que aprender. El que es quizás tu principal competencia mañana puede ser tu salvador y Binance dijo, bueno, hagamos algo porque es que esto nos afecta a todos. Yo no quiero que usted se hunda, si usted se cae, nos daña a todos totalmente. ¿Qué hay para hacer? Entramos en una revisión a ver de qué es lo que se puede hacer y pues lamentablemente, como dicen por ahí, it's too late. Es demasiado tarde. La insolvencia es tal de que así haga un esfuerzo magnánimo, por así decirlo, no es negocio tampoco. No es negocio y si no es negocio, como leía y como escuchaba por ahí, no hay quien nos salve. No hay quien nos salve, no hay quien nos salve y si no hay quien nos salve, pues entonces pasa lo que ha pasado y lo que hemos visto es el cierre ya hoy de cierta manera de muchísimas cosas que se dieron. Aquí también lo resumían, esto fue hoy, este resumen siguiente también es de ayer, la misma vaina, la misma historia, comienzo y caída, en cuestión de 6 días cambian completamente la historia, con unas pérdidas que pues ahorita vamos a hablar, tanto a nivel personal del el que era el CEO de FTX, que ya no lo es, tuvo que tomar obviamente un paso atrás, tiene que un paso al lado, tiene que dar el paso acostado y llevándose también una deuda a nivel personal, que también es que esto ya lo toma uno a nivel personal de más de 650 millones de dólares. Yo creo que nadie duerme tranquilo con una deuda de 650 millones de dólares, más sin contando otros 10, 15 billones de dólares que los inversionistas y los socios, bueno, ¿y mi dinero qué? Para que se hagan una idea del impacto de esto, aquí por ejemplo está comprometida una plata, un capital interesante y grande de varios fondos, Sequoia, de varios fondos de pensiones, de por ejemplo, es constatado de que por ejemplo el board de profesores de la provincia de Ontario, la provincia económica más fuerte de Canadá, tenía puesto aquí billones de dólares, por amor de Dios. Entonces, mire por qué es importante entender varias cosas de eso. Sí, el Board of Professors of Ontario está también ahí. Bueno, y venga, ¿cómo así? Entonces, bueno, voy a parar aquí, voy a compartir aquí, comencemos por esto, creo que es mejor esto para que ustedes si lo quieren seguir también lo hagan. Este Twitter básicamente nos da una cronología, ¿sí? Es obviamente más asequible en inglés, lo vamos a traducir en español, vamos a irlo guiando y vamos a ir compartiendo los pensamientos y lo que entendemos, ¿sí? Dice aquí, esto fue el 8 de noviembre, hace contados días, el exchange FTX definitivamente está en problemas porque parece que están enfrentando demasiados problemas de liquidez en los últimos días y que no ha llegado a un acuerdo con Binance, ¿sí? Lo postean, después esa misma persona dice, hace una semana atrás, entonces empezamos a entender CoinDex, que ya lo llaman CrunchDex, porque cada que abre la boca se cae algo, ok, dice, compartió una historia donde dice lo siguiente, hemos tenido acceso a la hoja de balance de Alameda Research y FTX, y se nos ha filtrado y tenemos para compartir algo. Definitivamente son datos muy preocupantes. Si estamos hablando nosotros, como lo dice aquí, eh, de, que, de que esa empresa básicamente es Alameda Financia, es un market maker, que es un market maker, es el que ha creado la liquidez para el tercer exchange más grande de criptomonedas del mundo, pues obviamente pues las alarmas se encienden. Claro que sí. Entonces, aquí me detengo un momentico, lo siguiente. Bueno, para los que quieran entender cuál es la relación o qué ha pasado aquí, aquí es importante entender que este señor, Sam, comenzó hace más de 12 años tradeando en una empresa en Wall Street.
Él viene siendo egresado del MIT. Son personas demasiado preparadas, ¿ok? Pero quizás esa preparación de esas escuelas maravillosas de negocios, obviamente, no les ha dado la preparación o más que todo la vida y las experiencias en los negocios para tomar las decisiones y acciones correctas, porque pues al final de cuentas lo que vamos a ver es que puede haber sido y lo es completamente una malísima gestión. Él obviamente se lanza y deja el trabajo de trader y crea un fondo que se llama Alameda. ¿Por qué? Porque descubre que en el trading de criptomonedas, en especial aquel de apalancamiento, se pueden generar grandes capitales. Esta historia es famosa, comenzó simplemente haciendo arbitraje, comprando Bitcoin en los Estados Unidos de América y vendiéndolo en Japón el mismo día con un margen del más 10. Empezaron con $200 y al cabo de unos años, un año y medio, estaban haciendo millones de dólares al día. Millones de dólares al día en simplemente esa gestión de apalancamiento. Eso del arbitraje, eso le permitió recoger muchísimo capital en criptoactivos. En algunas entrevistas él llegó a revelar que Alameda llegó a manejar prácticamente y a hacer trading con todas las criptomonedas de todos los exchanges del mundo. Se les atribuye que recogieron demasiadas criptos, obviamente, en esa labor y obviamente, pues, atención respecto a lo que iban a hacer. Después es que él decide crear entonces FTX y cuando crean FTX usan a Alameda de cierta manera como un market maker, alguien que le puede proveer liquidez a ese espacio y no solo eso, sino que de cierta manera se asocian con grandes empresas, entre ellas el que él también menciona después como su principal competidor, Binance. Binance también estaba respaldando el proyecto. Entonces, Alameda se convirtió en un corredor de mercado después de que se agotaron las oportunidades de arbitraje, porque obviamente ya no hubo tanto lugar a obtener ese 10 en horas, en una sola transacción, en vender en Estados Unidos y venderlo en Tokio, ganando sumas masivas en plan de estrategias comerciales cuantitativas. Se ganó una reputación de retornos excepcionales, llegando a generar básicamente un 3, un 4 diario en ese trading de arbitraje y una reputación definitivamente bien interesante. ¿Ok? De entonces dicen que después FTX se fundó después de Alameda como una plataforma para hacer ya trading, con el objeto de hacer básicamente trading de apalancamiento, más que todo apalancamiento y sobre todo ofreciendo algo que captara a la gente, porque para crear una casa de cambio se necesitan clientes. ¿Cómo los captan? Los menores fee de transacción. Entonces usted deja de hacer lo que hace en otra casa de cambio y se viene para acá para que le quede más margen, ¿ok? Y entonces ahí empezó una guerra de precios de cierta manera donde FTX tenía una oferta, digámoslo así, inigualable en el mercado. Entonces en esos días Alameda fue básicamente el primer creador de mercado para FTX, dándole a la casa de cambio la liquidez que necesitaba para poner los pies sobre la tierra. Entonces, esto básicamente es una relación que vamos a ver bien extraña porque todavía no se sabe todo al final y que es lo que realmente definitivamente causa, digámoslo así, el centro de lo que estamos viendo y de lo que ha pasado. FTX siempre le daba a Alameda orden, prioridad en los libros de compras y de ventas, permitiéndole que a su hermano, que es obviamente Alameda, digámoslo así, pudiera hacer las operaciones antes de otros traders. ¿Ok? Tomando algunos tomando algunos puntos básicos privilegiados y llegando a ser básicamente, como lo mencionamos, el tercer exchange más grande en modo perpetuo y siendo una máquina de factura. ¿Ok? Pero entonces, cuando nos ponemos a mirar los datos de Alameda y la relación con FTX, nos damos cuenta de que lo que viene a suceder aquí y que se descubre es que básicamente Alameda es el banco de la casa de FTX. ¿Ok? Sam empieza a usar la alta, digámoslo así, ganancias del exchange como una fuente de capital para obviamente ampliar sus operaciones de trading. Alguna vez él dijo y explicó en algunas entrevistas cómo era que funcionaba esa relación entre Alameda y, digámoslo así, FTX. Lo curioso de la historia es que cuando Sam explica eso, hace mención a un esquema Ponzi y se mofa de él, de cómo funcionaba. Se burla de él, ¿ok? Para de cierta manera después cuando estamos conectando las piezas entender de que lo que nos estaba diciendo es yo hago lo mismo, pero quizás de una manera que yo creo que es más refinada. Listo. Volvamos entonces a la hoja de balances de Alameda. La revelación incriminatoria que entrega Coinbase fue que una gran mayoría de los activos que posee Alameda, 5.8 billones de 14.6 billones reportados, estaban básicamente en el propio token de FTX. Los exchanges tienen un token. Todos crean un token. ¿Para qué se crea un token en un exchange? Estas son las ventajas de los tokens de los exchanges. Para que cuando se utilice y se hagan operaciones en el exchange, si usted es poseedor del token, usted tenga un descuento en el trading.
Ese es el objetivo, claro, para que usted pueda, obviamente, tener una economía ahí. También, ¿para qué más? Para que usted pueda acceder a airdrops y para que pueda tener quizás también retiros gratis. ¿Quién no quiere un retiro gratis de las casas de cambio? Y accesos a otras promociones que el exchange pueda tener. ¿Ok? Eso es lo que hacía ese exchange. De otra manera, también se atribuye y se sabe que como dentro de la cripto, de la token economía de este token, ¿sí? Y dentro de su particularidad de diseño, pues también hay un mecanismo de compra y de compra y quema. Es natural. Cuando se mantenga la misma demanda del token, si se tienen esos mecanismos, básicamente el token tenderá a subir. ¿Cuál es? ¿Qué hacían ellos? Un tercio de las ganancias que generaba el exchange se utilizan todos los lunes en calendario para comprar más monedas FTT del propio exchange y eliminarlas. Si la demanda sigue siendo la misma, pues el precio tenderá a subir. De hecho, pues hay que compartirlo también. El lunes se supone que hay quema, pero como ha habido un movimiento tan abrumador en el mercado, la cantidad de tokens que en este momento hay por las ganancias que ha generado la plataforma son abrumadoras, superan el promedio normal de lo que ha venido trabajando y se espera una compra masiva el lunes de esos tokens para quemarlo. Ojo a esto, muchos pueden estar pensando, es que eso es una oportunidad para comprar, claro, irme en largo o para acortar, para irme en corto. Bueno, le cuento que esto tiene un riesgo enorme y no es para nada un consejo financiero, no lo es. ¿Por qué? Porque hay 400 millones de holders de ese token desesperados esperando que llegue a suceder esa situación el lunes para vender y tratar de recoger algo de dinero. ¿No es así? El token en este momento está alrededor de $4, cayó de 22 a $4 y hay 400 millones de tenedores que lo venían haciendo cada lunes y el lunes no va a ser la sección. Así que no es para nada, digámoslo así, un consejo financiero, pero es importante entender que eso hacía parte del tema. Inclusive aquí dicen el propio Sam promovía la quema del token, ¿ok? Y la explicaba en su tweet personal, ¿ok? No es un consejo financiero como le decía y así decía. Bueno, aquí dice lo siguiente, al mismo tiempo, lo más importante del tema y lo que hay que entender es que ese token tiene una muy baja liquidez circulante relativa a la cantidad de tokens que tenía Alameda en su holding, ¿ok? En otras palabras, si Alameda decidía o decide o quisiera vender tan solo ese 5.8 billones, que es la tercera parte de lo que tenían, si lo tenían, no había suficientes compradores para esa cantidad de tokens. No había quien compre eso, si ellos mismos decían de vender, ¿ok? Y representaba los 2/3. Ahora, el punto que se pone aquí complejo es de que sobre esos tokens, lo más seguro es que se pidieron millones de dólares en préstamos. Y si no hay quien compre esos tokens, entonces, ¿qué valen la posibilidad o cuál sería la posibilidad de pagar esos préstamos? Ninguna. Ninguna para pagar esos préstamos, ¿ok? Sin contar, pues, de que tiene poca liquidez y de que básicamente las otras monedas que ellos tengan van a querer venderlas, las otras, no esas que están ahí, porque no solo tenían FTT, sino que tenían muchísimas monedas, en especial tokens concentradas en la red de Solana, porque Solana es un proyecto, digámoslo así, integrado en este ecosistema, ¿ok? Voy a adelantar aquí un poquito. Aquí es donde él dice que Sam actualmente, en ese momento también describió cínicamente la misma dinámica de un token similar y aquí hacen referencia a aquel y lo dice que básicamente era como de cierta manera un scam y al final de cuentas resultó ser lo mismo que Sam. De cierta manera se entiende, digamos, esto no está garantizado, pero se puede ver qué es lo que hacía. Ahora que las piezas están todas en lugar y entendemos entonces cuál era de cierta manera la relación entre FTX y Alameda, entonces, mientras que seguían manteniendo una relación aparentemente legal y de brazos bien unidos, sí, lo que ellos estaban haciendo de cierta manera era algo indebido. ¿Ok? Aquí es cómo funciona. Alameda, perdón, FTX crea el token interno, el del exchange, FTT. Alameda compra o premina ese token a un precio bien bajo. Sí, claro, lo tiene que comprar más bajo de lo que lo hace. FTX, de pronto también con ese mecanismo y otros, ¿qué es lo que qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer es que el precio de esa moneda suba, la pompea. Alameda obviamente lo que hace es que le entrega esos tokens de vuelta a FTX y los usa como colaterales. Como colaterales que como prenda de garantía, pero ¿para qué? Para tomar del exchange los activos depositados por otros. Claro, porque al exchange está llegando un capital de activos de primer nivel y al hacer esta jugada, de cierta manera, puede recogerlos
de manera legal, entregando los FTT como de cierta manera en prenda de garantía como colateral, pero si seguimos el hilo y vemos entonces qué estaba respaldando esa deuda, cuál era el futuro valor del FTT, ninguno. No podía haber, digamos, la aceptamente. También dice aquí, ambas entidades, entonces, inclusive mostraban auditores que tenían, obviamente, los acuerdos de crédito legítimos y clamaban, de cierta manera, una relación legal y genuina. De cierta manera, esto es como funciona un piggy bank. Un piggy bank es como un banco en la casa. Yo creo mi propio banco y me presto y le saco y le digo que lo tengo y el banco, pues, en realidad no tiene nada. Para facilitar la transferencia de los fondos de los clientes fuera de FTX y ponerlo básicamente dentro de Alameda. Y si hablamos de lo siguiente, si la actividad característica quizás de Alameda a lo largo de la historia, como se sabe, ha sido siempre trading de alto riesgo de apalancamiento, porque eso no es un secreto para nadie, y en especial en un mercado bajista, entonces, ¿qué podía haber pasado con esos fondos reales que se tomaron del exchange? Y que supuestamente estaban respaldados por eso. Pues imagínense, pues, una situación bien complicada. Entonces, aquí es como todo, digámoslo así, estalla, el 8 de noviembre, habiendo entendido esa parte, ¿ok? El bajo flujo, el bajo flotante y la constante presión de compra de ETX significa que solo una cosa podía hacer que FTT se fuera al piso y fuera que algo o alguien externo bien grande empezara a vender FTT. Si empieza a vender otra persona de poca liquidez de los que tenían el FTT, pues inmediatamente el precio tenía que caer porque no había mucha liquidez para comprar ese token. ¿Quiénes tenían ese token? Inicialmente habían varias empresas que se les dio ese token cuando FTX nació. Entre ellas, ¿quién? Binance. Binance estaba respaldando y le dieron obviamente una gran cantidad de los tokens para que lo respaldara. ¿Ok? Ahora, 2 días antes, Changpeng Zhao, el CEO de Binance, anuncia que entonces él iba a empezar a vender todos los activos que tuviera FTT, que valían más de 500 millones. ¿Ok? Dejo aquí la especulación y aquí es donde las cosas empiezan a poner interesante. Es parte de la estrategia de salida de lo que tenemos básicamente de, ¿qué voy a traducir si deja? Spanish, bueno, no lo deja. Dice aquí, como parte de la salida de lo que tenemos de equidad de FTX, Binance recibió alrededor de 2.1 billones de dólares equivalentes en cash, en BUSD, la moneda, obviamente, el stablecoin de Binance y FTT. Debido a las recientes revelaciones que han salido a la luz, hemos decidido liquidar lo que nos quede de FTT en nuestros libros. Eso lo pronunció Binance. O sea, era de esperarse que alguno de los tenedores de la moneda en algún momento lo hiciera. ¿Por qué lo hace Changpeng Zhao y por qué lo anuncia? Ustedes pueden obviamente explorar más información y mirar. Lo que podremos ver aquí es que la historia obviamente entre FTX y Binance va más allá. Ellos obviamente venían siendo socios, pero aquí hay ciertas particularidades que hacen de esta historia más interesante. Resulta que en este año, a lo largo de este tiempo, se sabe también de que precisamente con ese apalancamiento y con esos fondos que ha generado Alameda, ya llegase a conocer como de cierta manera un gran creador de mercado y facilitando la liquidez del tercer exchange más grande del mundo, los contactos y la capacidad económica que pudo llegar a tener eran enormes. ¿Dónde se vio reflejado eso? Precisamente con los políticos, en Washington, donde está la crema nata de la regulación y donde precisamente FTX se vendía como la crema nata de las criptomonedas. ¿Qué permitió y por qué llegó hasta allá? Pues porque empezó a hacer donaciones de lobby y llegó a ser el tercer donante más digamos así, más representativo, lo que eran de los republicanos, no me acuerdo bien, creo que los republicanos en el lobby allá. ¿Eso para qué? Obviamente para tener de cierta manera, pues esto ya es un comentario personal, si yo soy un donante, quiero tener un acceso o quiero tener un puesto privilegiado o quiero tener que, de cierta manera, la posibilidad de ser escuchado cuando ustedes se sienten a hablar de leyes que me incumban a mí. Y eso es claro, que quería él, que de cierta manera en el marco regulatorio que está trabajando Estados Unidos, él pudiera estar de ciertamente ahí aportando ideas. De hecho, él publicó el año pasado, en octubre, el primer esquema de lo cual sería la regulación de los criptoactivos, según ellos, según él, en Estados Unidos. La gran sorpresa, cuando tú empiezas a seguir ese hilo, es la siguiente. Dentro de lo que él proponía, literalmente proponía acabar con las DeFi. Nada de que MetaMask independiente y que no tenga calle C, usted debería tener obviamente ahí su identificación como tal, entre otras cosas.
Y sin contar que gran parte estaba también de cierta manera, se podía observar, a poner piedras en el zapato a otro exchange que no fuera el de él. En otras palabras, ahí está, ¿no es cierto? Binance, a ponerle piedras en el camino a Binance. Llegó a ser tan pesada, digamos así, o tan reconocida, digamos así, la contrariedad, que en alguna publicación que él hizo, dijo, voy para Washington, donde voy a hablar de esto. El otro señor que es CEO de un exchange, ¿será que si aparece no lo arrestarán? Porque en ese momento Binance estaba de cierta manera bajo un escrutinio. Así llegó a estar el tema. El hecho es de que a Binance de cierta manera llega a un punto donde dice, si esto es así y si esta información se puede verificar y si esto es rastreable, como lo puede mostrar Coinbase y demás, ¿sí? Entonces, creo que es hora de tomar acción. Primero, por la simple hecho de que básicamente eh, ya hemos pasado por una experiencia como estas, la mencionamos ahora, Terra Luna. Binance también recibió una cantidad de millones de monedas de Terra Luna y en ese momento la posición fue aguantar la caída. No vendieron. Yo les pregunto, ¿quién es Susana Fe? Obviamente, viendo que el token se desvaloriza, no vende. Cualquiera sale a correr vender, ¿no es cierto? No vendieron. Esta vez dijo, no nos van a volver a pasar, esto no nos puede volver a suceder, tenemos que tomar una posición diferente. Y segundo, cuando usted se recuerda y se pone a mirar quién es la persona que está al frente, pues dice, definitivamente, pues no me queda otra que vender. Cuando también están aprovechando lo que estamos haciendo y nos damos cuenta de que hablan a nuestras espaldas en lobby, con los políticos, y de cierta manera nos quieren poner un camino más complicado el que tenemos. Esto no es información parcializada, la idea no es esa, no es decir, este es lo bueno, esto es lo malo, la idea es ¿qué tanto esto puede impactar? Por eso, pues, de cierta manera lo digo de esa manera. No tengo todas las respuestas, ni me interesa tenerlas. Queremos es compartir más o menos para que tengamos como una, digámoslo así, aquí hagamos ahorita un pequeño conversatorio acerca del tema, pero cada uno puede, obviamente, si le interesa, revisar esa información. Entonces, ellos dicen, voy a vender, ahorita lo vamos a ver, y después de que él publica eso y dice cómo lo va a vender, que entre otras, hasta de cierta manera muy prudente decir, lo vamos a vender de tal manera que no afectemos el mercado, porque cualquiera que tenga los tokens sabe que los puede dompear en una sola transacción, en varias o en unas horas y acabar. Digo, no, vamos a hacerlo inclusive de manera gradual para no afectar y no generar tal pánico. Lo interesante es la respuesta que entrega de cierta manera lo que es Caroline. Caroline es la CEO en ese momento de Alameda. Ya hablamos, la empresa relacionada con FTX. Y dice, cuando ella se da cuenta de que se filtra el informe de CoinDex, CrunchDex, y que se publica y que Sam Pensado está y que Binance está diciendo lo que les acabo de compartir, dice lo primero, ahorita les voy a compartir el otro, dice, en realidad lo que ustedes muestran de los libros sí es lo que es. ¿Cómo se va a negar? Si obviamente en blockchain todo se puede ver. Pero lo más interesante es esto. Dice, hay otros 10 billones de dólares que ustedes no mencionan. Ahorita vamos a ver. Por un lado lo dice la CEO de Alameda y por el otro lado pues también lo dice Sam. Dice, eso es cierto, pero nosotros no tenemos problemas de liquidez y tenemos más fondos. De hecho, ese tweet, y quizás por eso el hombre cavó su propia tumba y por eso definitivamente cualquier cosa que pueda decir obviamente ya quedará muy en tela de juicio. No soy yo quien lo diga, pero que un CEO de semejante corporación borre después el tweet dice muchísimo, ¿no es cierto? Dice totalmente muchísimo. Sin contar que después Caroline dice, bueno, tú te vas a poner a vender lo de nosotros. Bueno, te recuerdo que nosotros también estamos llenos de tu moneda y también podemos empezar a vender. Sí, la tuya. Y si vas a vender la de nosotros en una oposición que pudiéramos tomar de cierta manera como retadora, le dice, se las compramos todas, inclusive a $22. Imagínense pues cómo llegó el tema. Entonces, obviamente, Sam Penshaw políticamente declinó. ¿Ok? Listo. Él dijo, no lo voy a hacer de cierta manera de esa forma, lo voy a hacer en un mercado libre, porque de eso se trata. Estamos en un mercado libre. ¿Ok? No sucedió con Luna, que todavía lo holdeamos, pero aquí no va a pasar. ¿Ok? Entonces comienza una presión de venta fuerte porque Binance empieza de cierta manera a vender y esa presión de venta pues entonces empieza a mostrar cómo el precio de FTT empieza a despegarse de los $22 y empieza a caer en caída libre de cierta manera hasta alrededor de los $8. Y según lo que acabamos de analizar, no había suficiente liquidez y si uno solo lo compraba, pues entonces ahí empezaron a suscitarse lo que ya vimos, un colapso. ¿Ok? Ahora, esto que parece de cierta manera increíble, dice antes del final,
empezaron obviamente a tener problemas ya los exchanges, perdón, Alameda y obviamente FTX con ciertos retiros, y empezaron a mostrar ahí de que no puedo retirar, y ahí es donde Sam dice sí están funcionando completamente, cuando en realidad definitivamente era otro tema. ¿Ok? Aquí voy a adelantarme un poquito, es que hablan de cómo está la participación. Aquí dice, ahora nos encontramos, y después nos encontramos con que vemos un multibillonario hueco de dólares en FTX. Y Sam, el que era antes el prestador o el último recurso, le ha tocado entonces, de cierta manera, pedirle ayuda a su competidor, a Sam Penchak. Estas fueron las 24 horas donde he visto quizás lo que ha pasado más terrible en el criptoespacio, como por la manera que se ha ordenado. Definitivamente socava la necesidad, nos muestra de nuevo la necesidad de más transparencia, de sistemas de sobrecolectarización, o sea, de tener capacidad de respaldo que puedan de cierta manera ser discriminados de una manera ordenada. Entonces ahí de cierta manera se puede leer el hilo de la forma como se fueron dando los acontecimientos, y en esta serie de imágenes creo que también pues se resume lo que pasó. Esto es lo que les decía acá entonces, que ya se presentaba ayer en las noticias. Aquí entonces empiezan a decir, entonces ¿será que Alameda está insolvente? Entonces tenemos aquí en nuestros ojos de nuevo un muy buen trabajo de la misma persona que reveló lo mismo que pasó con Celsius. ¿Ok? Él dijo, quizás FTX puede estar insolvente porque muchísima de su capital está encerrado en proyectos que no pueden vender. No hay compradores, no había liquidez. La tercera parte de FTT sin encontrar otros proyectos de cierta manera medio muertos que se ha visto desde que comenzó el bear market, con caídas del 80-90% en esos proyectos de la red Solana. Y ahí había un gran capital. ¿Cómo van a respaldar eso? Todo esto para decir que si Coindex y nuestros análisis son correctos, Alameda Research, que así se llama la firma, y que Sam le puso así, porque a pesar de que era una firma de trading, sí, de apalancamiento, en alguna oportunidad dijo, le tuve que poner ese nombre porque si le ponía somos day trading de shitcoins, ningún banco nos iba a dar dinero. ¿Okay? Entonces por eso se llama así. Su equidad está excedida por un valor irrealizable, o sea, más pérdidas de cierta manera ganancias que no se han logrado, como se menciona en las monedas FTT, SRM o XY, MAPS y FIDA. Su situación financiera, de cierta manera, es precaria, para no decirlo de la peor manera. ¿Ok? Este es el reporte que ellos dicen. El concreto análisis de Finances Make Concrete, el análisis concreto de la parte financiera nos muestra lo que los observadores de la industria ya sospechaban. Alameda es muy grande. Para junio 30, los activos de la compañía llegaban a 14.6 billones. En un solo activo, 3.66 billones del token FTT atrapado. ¿Okay? La tercera más grande parte de activos de la contabilidad que tienen. Y 2.16 billones como colateral. Aparte de eso, lo tenían, como le dijimos, en préstamo. Hay muchos más tokens de FTX, entre esos 8 billones que tienen de cierta manera en deudas, 292 millones atrapados en FTT, y digamos, las deudas están dominadas por 7.4 billones en préstamos. Claro que decía, es fascinante como ver que la mayoría de la equidad neta en el negocio de Alameda es actualmente, o es en realidad, la moneda de FTX, ¿sí? Su token central imprimido por FTX, que básicamente viene a ser imprimido por el aire. Dice Scotty Clifton, CEO de Investment Platform Swan Bitcoin. Esta persona es un Bitcoin maximalist, es una persona que la única cripto que cree es en Bitcoin. Su plataforma se llama Swan Bitcoin, y obviamente pues también de cierta manera lo dice con su sentido, de acuerdo a su visión y a su entendimiento, o a su posición en el mercado, quien se conoce también por tener unas visiones muy críticas, unas opiniones muy críticas de todas las altcoins. Para él el resto no existen, las cuales él las refiere como a todas son shitcoins, todo aquello que no sea Bitcoin, ¿ok? Y a lo que cuando esto se publicó, que aparte que lo hizo Coindex, también este comentario lo hace esta persona, pues la CEO de Alameda, Caroline, declina el comentario y dice, no, perdón, él le pidió que comentara y ella no comentó, lo cual obviamente pues genera ahí, digamos, la cierta como cierta, obviamente, inquietud.
Esto es más o menos una explicación de lo que estábamos hablando, de lo que se daba FTTX, imprimía FTT, se lo prestaba a Alameda, ¿sí? Alameda lo recibía, ciertamente se subía el precio y Alameda con esos tokens o se lo entregaba o Alameda lo que hacía era, de nuevo, pedía un préstamo tomando eso que le habían entregado como garantía para obtener dinero libre, líquido, y ese dinero líquido pues viene del exchange, y ese dinero, ¿de dónde viene el exchange? De lo que estamos hablando ahora, ¿ok? Para obtener o supuestamente pues ganancias y repetir el ciclo. Es de cierta manera, este es el esquema de cómo tener tu propio banco, ¿sí? ¿Ok? Que es muy similar de cierta manera al pompeo de un token, ¿sí? Que se crea un token, se pompea el token, se hace algo para que se pompee el token, se muestran esas ganancias en la hoja, ¿sí? Se crean y se marcan estas ganancias en los libros contables, se le muestran a los inversores, se recoge más dinero de los inversores, se vuelve a pompear el token y se sigue. Pero en realidad, al final, ¿qué es lo que hay dentro del token? Aquí dentro de ustedes lo que ven es la C de Celsius, lo que pasó. ¿Ok? Esto es cierto, muy similar. Aquí dice, esto suena muy similar porque es el mismo modelo usado por Celsius Network y otras criptofirmas para ganar millones de dólares en assets de cierta manera de activos del aire. Lo llamamos como la rueda voladora. Así se llama. Esto no es nuevo. De hecho, muchachos, ahora lo que quiero decir aquí, ahorita lo comparto de esta parte. Sí, ahorita les comparto un pensamiento respecto a eso. Aquí también decían, parece que entonces Sam Chao lentamente ha decidido empezar a vender 500 millones en valoración de FTT en el mercado, y si él lo continúa haciendo, muchos de los préstamos, obviamente, que tenga la MEDA, pues obviamente van a ser liquidados, causando una espiral de muerte. Dejemos que la fiesta comience. Y efectivamente los diarios publicaron, Binance han decidido moverse a liquidar su posición entera, los tokens FTX, el FTT, el exchange, ¿ok? Y básicamente pues que lo iba a hacer. Y aquí es donde él explica cómo lo va a hacer, como parte de la salida de estrategia. Esto fue lo que recibimos, lo que mencionamos, y aquí es donde dice, vamos a tratar de hacerlo de una manera que minimice el impacto en el mercado. O sea, también hay que tenerlo en cuenta debido a las condiciones actuales del mercado. Ellos no son ajenos a lo que está pasando y sabían que si dumpeaban eso en un solo momento, pues iba a ser quizás peor. Pero de cierta manera, démosle el beneficio, porque quizás no debía haberlo tenido, el beneficio de quizás querer obrar bien por el bien de todos, ¿ok? Y la liquidez limitada, esperamos que esto nos tome varios meses. Aquí lo anunció él, el 6 de noviembre. ¿Listo? Ahora, ¿qué se sabe también y que por qué puede hacer, digámoslo así, tener un impacto bien grande en todo esto, en todo el ecosistema? Según estadísticas, digámoslo así, de lo que Alameda pudo haber generado en ganancias a lo largo de esa labor de trading, de apalancamiento tan exitosa que pues, se conoció que venía realizando, en algún momento se llegó a saber en el año 2021, finales del año pasado, que prácticamente estaban teniendo alrededor de casi el 10% de toda la distribución del Tether en el mundo. De todo el Tether en el mundo. Entonces, usted se imagina si una sola empresa que tiene todo el 10% de quizás la stablecoin más usada y se declara de cierta manera ilíquida, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el efecto cadena? Esta gráfica creo que representa eso. Como en la blockchain, esto es lo que les iba a decir, como en blockchain, gracias a Dios, todo se puede ver. Y esto es lo que quizás para mí es la principal, digámoslo así, llamémoslo así, hay algo positivo a tomar, ¿sí? Porque pues en realidad esto no es beneficioso para nadie. Es de que en este mercado si algo tiene diferente es que precisamente es esta tecnología desarrollada y creada y obviamente en un sentido, digámoslo así, sano, nos permite a todos ver cómo se mueve el dinero. Y hay que ver cómo se mueve el dinero para tomar mejores decisiones. La gente inteligente ve y sigue hacia dónde va el dinero. Aquí está mostrando cómo precisamente ante esas noticias inmediatamente la Alameda empezó a mover stablecoins, ¿sí? O a traer stablecoins de algunos de los exchanges para tratar de apaciguar un poco lo que estaba pasando en FTX, porque FTX empezó a declarar, como lo mencionamos, falta de liquidez, cuando Sam Chao empezó a decir, porque en tan solo el domingo nunca había pasado 6 billones de dólares en retiros, ¿sí? Pero más que mostrar que haya sido esa transacción, es que precisamente cuando se hizo el análisis, digámoslo así, de que si es cierto lo que publica Coindex y el estudio y demás, ¿dónde se ve esa información? Precisamente en blockchain. Entonces, el punto que quería decir es este. En otros mercados, en real estate, como sucedió en el 2008, como sucedió con Lehman Brothers en el 2007,
cuando las personas se ven afectadas es porque ya hecho está y es demasiado tarde. No hay otro mercado donde se pueda tomar de cierta manera o saber con anticipación cuál va a ser el movimiento. Y esa es la gran lección. Y para eso es que está esto. Lo que pasó aquí es que se verificó y se anunció que iba a pasar y simplemente ha ido pasando. En otros mercados simplemente se dan cuenta ya cuando no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no está esa tecnología y porque cuando el dinero lo tienen las instituciones o llámese en la otra industria, cualquiera que sea de ellas, el usuario se viene a dar cuenta solo al final, cuando ya no hay dinero. No le van a decir antes. Y tampoco tiene la manera de ver hacia dónde se está moviendo el dinero. ¿Sí? Por eso cuando precisamente Caroline replicó a la información que estaba publicada, sobre la cual Sam Penchao empezó a tomar la decisión y demás, y a verificar que este es el post que les decía, dice, unas pequeñas aclaraciones a la hoja de balance que ha sido y que recientemente está circulando. Esa hoja específicamente hace parte de una de nuestras sucursales corporativas. Y aquí dice, tenemos otros 10 billones de activos que no están reflejados ahí. Entonces, aquí es donde, de cierta manera, creo que esta frase se ha escuchado en otros mercados, en otras oportunidades, en otras empresas. Celsius lo dijo a mitad de año. No, es que nosotros estamos bien, tenemos dinero, pero aquí dicen tenemos otros 10 billones de dólares y precisamente aquí es el punto. Bueno, en blockchain, ¿en dónde están? Nunca estuvieron. Nunca los tenían, ¿sí? Entonces ahí es donde creo que se da esa parte. Y el tweet, perdón, la publicación que Sam borra, que pues si borra a un CEO de un exchange del tercer más grande del mundo, llega y borra y dice, un competidor está tratando básicamente de acusarnos o de hacernos caer con falsos rumores. FTX es fine, FTX está bien y los activos están bien. Detalles. Esta publicación fue la que él borró después. Y para mí yo creo que esta es precisamente la propia tumba que acabó. ¿Sí? ¿Cómo así que bien? Si estamos viendo que no están. ¿Cómo se atreven de cierta manera a tal punto? Eso es lo que definitivamente pues también hay que considerar, ¿ok? Y aquí es cuando Binance dice, como resultado de nuestra debida diligencia. Esto sucede en todos los negocios, debida diligencia, ¿sí? Due diligence. También como nuestros últimos reportes a través de el manejo inapropiado de los fondos de los clientes y ya ciertas, digámoslo así, incriminaciones de investigaciones de agencias federales de los Estados Unidos, hemos decidido que no vamos a continuar con la potencial compra de FTX. Claro, pues también ya las autoridades, ya vamos a hablar también de eso, pues definitivamente van a tomar una carta en el asunto. Y aquí dice, en espíritu, este es un memo que publicó en todos sus empleados, estas son las dos posiciones al final, lo que tenemos. ¿Cuál es esta posición? Dice Sam Penchao, en espíritu de la transparencia, también como la nota actual, ¿sí? Les voy a compartir lo que compartió el equipo global de todo el mundo. Me interesa esta parte de aquí, dice, para que FTX, cuarto, el hecho de que FTX sucumba no está bien o no es bueno para nadie en la industria. No lo veamos, yo no lo veo como una ganancia para nosotros. ¿Por qué? Porque la confianza del usuario está severamente deteriorada, dañada, ¿sí? Los reguladores nos van a escrutinar muchísimo más. Las licencias alrededor del mundo van a ser más difíciles de entender y la gente ahorita va a pensar que somos quizás el exchange más grande, inclusive por eso nos van a atacar mucho más. Pero eso está bien, estamos acostumbrados a ser abiertos y obviamente a luchar contra la adversidad, los vientos en contra. De hecho, nos encanta el tema del escrutinio. Debemos significantemente mejorar nuestra transparencia, nuestras pruebas de reservas y nuestros seguros de fondos. Mucho más va a venir en esta área, que tenemos muchísimo más trabajo para hacer, sin mencionar que pues, los precios salvajemente se van a caer. Y eso es lo que vamos a ver. En algunas de las publicaciones de CNN, de CBC, de Bloomberg y demás, de hecho ya varias agencias federales han emitido de cierta manera y van a emitir órdenes de arresto. Imagínense, el tema va mucho más allá para las personas de FTX y asociados. Y ahí empiezan muchísimas otras cosas a tomar lugar, porque van a venir miles de testigos. Y esto es natural en un proceso de semejante envergadura. Usted prefiere ser cooperante o estar obviamente al otro lado. Entonces ahí van a empezar a saberse mucha más información. En una de esas notas, definitivamente varias agencias están ya, digámoslo así, dispuestas
a llegar hasta lo último porque no quieren permitir que esto pase y consideran, cuando tú los escuchas hablar, que todo lo relacionado con cripto funciona de la misma manera, que todo esto es lo mismo, que por eso los exchanges deben ser regulados por un banco, que por eso, que por eso, que por eso, que por eso, y al final de cuentas, no sé qué posición tengan. Esto no es realmente para lo cual se creó esa tecnología. Y de hecho, esto pues de cierta manera ha sucedido en otros mercados, pero sucede en un año tan difícil, habiendo pasado semejantes hechos que sucedieron a mitad de año, para terminar con que el tercer exchange más grande del mundo, pues en este momento esté pagando por esta situación, ¿sí? Y esta es una última nota que, esta es la nota que él dice ahí, donde no, eso no está bien para nadie en el mundo, lo dijo y lo puso. Y esta es la otra contraparte. La otra contraparte dice, yo soy una fuente muy cercana a la situación de FTX. Miren esto que definitivamente, pues por eso decía mi empatía para todas las personas, ¿sí? Sam ha arruinado la vida de muchísimos de sus actuales y antiguos empleados. Todos a FTX están de cierta manera asombrados y de cierta manera decepcionados. Todos batallaron por Sam ante que encontraron lo que pasó en Twitter. El círculo interno del swap son las únicas personas que saben qué es lo que estaba pasando. Muchos empleados tenían sus ahorros de las vidas enteras en FTX. Sam promovía a FTX como un banco de confianza internamente y externamente. ¿Sí? Los bonos eran para FTX de los empleados. ¿Sí? Usualmente consistían en acciones en ftx.com y las monedas FTT. Muchísima, imagínense, muchos de los empleados no tuvieron sus fondos en la plataforma. Ellos ya sea que depositaban su salario o lo transferían a ftx.com al momento que lo reciben. Los empleados activamente trabajaron en productos que hicieron mucho más fácil y automáticamente enviar dinero a FTX. Y quizás los que usaron FTX se dan cuenta de eso. Esto se promovía interna y externamente. En octubre del 2021, FTX compró las acciones que tenía de Binance, lo cual fue promovido como una gran ganancia internamente por Sam y otros. Sam y Ramik, que era el otro socio de él, dieron a los empleados la oportunidad de invertir en ftx.com por primera vez a un 50% de descuento. Esto se limitó a que eran tan solo 250,000 como máximo, lo cual se podía igualar con 250,000 de inversión del FTX, pero en Estados Unidos, a precio de mercado. Eso llegaría a un total de 500,000. Eso definitivamente causó un impacto, un mercado bien alto, un punto bien alto para los empleados. Muchos lo vieron como una oportunidad increíble, todo el mundo desde el liderazgo de arriba hacia abajo, hacia el servicio al cliente prácticamente. Las acciones tenían que ser ganadas en FTX y ningún empleado recibiría participación en la equidad cuando fuera contratado. A los empleados se le daban 2 semanas para mandar su dinero a FTX antes de Thanksgiving, la fiesta de noviembre. Y FTX, pues básicamente se ponía relento en el seguimiento después de que eso sucediera. Sam y otros vendieron esta oportunidad para sacar el 100% del dinero de la noche a la mañana y hacer un 4 o 5 veces en los años subsecuentes. La mayoría de la gente invirtió más de lo que debía. Todo el mundo creía en Sam. Muchos de nosotros hemos perdido nuestros ahorros de toda la vida debido a lo que Dios hizo Sam y FTX y de que lo vio debido a que lo vio como una buena apuesta y le creíamos a él. Los empleados no tenían miedo de que su dinero fuera a ser enviado a Alameda. En junio 6 de 2022, Sam dice que iba a contratar más personas mientras que cortaba otros trabajos, mientras que otros cortaban trabajos en Twitter. Él fue a CNBC para hablar acerca de esto. Sam cortó 20 personas el otro día. Los empleados encontraron de que fueron despedidos cuando realmente no pudieron ni siquiera hablar en el chat nunca más. Simplemente los mutearon y hasta luego. Fueron removidos individualmente uno por uno. Sam no despedía a los empleados directamente. Él simplemente posteaba un mensaje en las ondas internas y después de que eran despedidos, más o menos se culpaba a los empleados, se les decía que se les despidió porque no encajaron con la cultura organizacional. No encajaban con la cultura. Era la frase más común. Y pues los empleados obviamente estaban en desacuerdo con las cosas de que él decía o que lo removía rápidamente. Finalmente, una cosa que no es ampliamente conocida es el poder de la dinámica de FTX. La novia de Nishta, Claire, se contrató en enero después de vivir con Sam por meses y compartir apartamento con él en Albany. Se le promovió inmediatamente a ser la cabeza ejecutiva de recursos humanos. Tenía el poder de despedir a cualquiera que considerara que no encajara en la cultura y aquel que estuviera en desacuerdo con Sam. Claire básicamente manejó el negocio día a día
al lado de Constance. El círculo interno de Sam se consideran Constance, Nishat, Claire, and Gary y otros ex-traders de Alameda que llegaron obviamente a ser equipo y sobre ellos es que van a ir. Bueno, esta es la parte pues de lo que les decía, la segunda parte de ese tema y finalmente pues estos artículos que creo que nos llevan a a, a hacer un resumen, a no hacer un resumen, perdona, a ver finalmente pues quizás esa última parte de la importancia del colapso. Sí, primero, esto no es la primera vez, como decía, que esto sucedía. Les recomendamos obviamente pues entender qué pasó con Brothers, con Lehman Brothers en el 2008. Es exactamente el mismo caso, pero esto sucedió en el caso financiero. Es decir, esto no es ajeno, como lo dije ahora, a otros círculos, no, esto ya ha pasado, ¿ok? Lo que pasa es que el impacto que puede tener ahora, pues definitivamente en el mercado va a ser brutal y sobre todo por las consecuencias en regulaciones. FTX, según básicamente a unos días después del 8, el 9, cómo empezó a caer en volumen de los crypto exchanges. Primero es Binance, OKX segundo, Upbit, Coinbase tercero, después está KuCoin, Crypto.com, Huobi, Gate y Kraken. Posiblemente que se vean y que se saben que tienen o que se hayan declarado exposición a lo que pasó con FTX, exposiciones préstamos a FTX, se sabe que Crypto.com tiene una parte allá. Nosotros o no lo han dicho o todavía quizás no lo quieren o no lo quieren revelar, ¿sí? Pero de eso se sabe. O sea, el impacto, pues, por haber. En base a lo que pasó, encontramos que Binance, en compromiso a la transparencia que hizo precisamente el día de ayer, nos revela como parte del compromiso continuo de Binance la transparencia, el fomento de la confianza del ecosistema, compromisos, detalles de nuestras direcciones de billeteras. Y de esto es lo que supuestamente se habla en la regulación. Si el exchange tiene esa liquidez, ¿dónde la tiene? ¿Sí? Ok, pues Binance está, digámoslo así, como lo leímos, mostrándonos. Estas son las billeteras y estos son los activos que a la fecha pues posee Binance, ¿ok? Y el récord que tiene. Más de 475,000 Bitcoin, 4.8 millones de Litecoin y 17 billones en dólar. Tether sin encontrar 21 billones de BUSD. ¿Quiénes son más afectados también? Solana, un afecto impresionante. ¿Y por qué Solana? Pues la blockchain desarrollada de cierta manera también a través de Alameda Research, ¿sí? Y los otros tokens que estaban importantísimos, que vienen siendo de cierta manera impulsados por Sam, de cierta manera van a quedar muy, digámoslo así, sacudidos. De hecho, Solana ha tenido una sacudida enorme sin contar con esto. Precisamente hoy o mañana, creo, se liberan del stake, que esto está programado, esto nadie lo puede alterar, alrededor de 1 billón de tokens de Solana, ¿sí? Que los stakers, como pagos, pueden vender al mercado. O sea, para terminar de agregarle ahí, miren, para terminar de ponerle de cierta manera más nombres a las secuelas de lo que se puede ver ahí. Y firmas que obviamente han de cierta manera también depositado, tenían activos demasiada exposición, como les hablaba ahorita el fondo de profesores de Canadá, Galaxy Digital, reveló que tenía 77 millones en FTX con 48 millones bloqueados en retiros. Esta es una de tantas exposiciones que de cierta manera están expuestos a los préstamos, ¿sí? Afectados por lo que pueda llegar a pasar, sin contar los que empiecen a hablar. En otras palabras, concluyendo, lo más seguro es que se van a ver colapsos, se va a ver el resto del impacto a la medida que las empresas empiecen a ver que la liquidez definitivamente no van a tenerla y vamos a ver más noticias de exchange que están viendo problemas de liquidez, de retirar y demás. Conclusiones para darles la oportunidad, quiero compartir. Bueno, primero que todo, lo bonito de esta tecnología sí o sí es que en casos como estos nos muestra de que esto funciona a pequeña escala y en grande escala. Lo más interesante es que en blockchain todo se puede ver. Esto no, digámoslo así, no ha sucedido en otras industrias, como los dije. Se fue la plata, se fue, es demasiado tarde. En blockchain está, muestre, repórtenos allá, déjenos ver que el activo está y sabemos que está. Si está en blockchain, existe. Si no está, no está. Segundo, nadie está exento, lamentablemente, de una situación de estas.
¿sí? Como lo vimos, ha pasado en otros mercados, pasó en el financiero, pasan las burbujas, pasó en la burbuja inmobiliaria y pues ahorita pasa acá. El tema es de que esto va a llevar, por un lado, a una regulación más fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte. Estados Unidos va a querer saber, perseguir. De hecho, lo último que escuchamos hace unos 10 minutos, ya en las Bahamas se congeló FTX, se congelaron todos los activos, hay órdenes prácticamente de arresto, de no poder dejar el país. Esto tiene una escala a nivel de investigación federales y regulaciones que van a abrumar, van a abrumar. Algunas quizás llamaremos exageradas y otras obviamente impulsadas por aquellos que quieren que esto no funcione. Y lo otro es de que definitivamente, pues, por más de que un exchange nos prometa que es líquido, siempre puede haber ese riesgo. Es mejor tener en las casas de cambio lo que nosotros vamos a utilizar para el trading del día a día o de la operación como tal y tener definitivamente el uso de sistemas descentralizados o billeteras en frío. Eso hace parte natural de la cultura de lo que esto pueda, digámoslo así, llegar a dar. Bueno, chicos, eso era pues básicamente lo que queríamos compartirles hoy acerca de lo que se ha vivido en las últimas horas y de lo que sigue, porque esto que hemos visto, esto no para hoy. Hay un pequeño receso, pero la semana entrante que él dijo que se sabrá y que ya no hace parte obviamente del grupo y que está tratando de buscar la liquidez, es que se va a empezar también a sentir un efecto a largo plazo bien poderoso.